buenos días. Gracias por acompañarnos a otra edición de Hablamos Derecho. Acompañándonos esta mañana el abogado Daniel Rodríguez. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, yo estoy lindísimo. ¿Y tú? Muy bien, fíjate. El pie lo traigo hinchado, me operaron el pie, pero ahora a lo menos se me bajó lo hinchado. Es lo que te iba a decir, ahora no traes los tenis ¿Sí? que traías la semana pasada. Ahora traigo zapatos. Muy bien, ya andas mejor y no tan hinchado. Ya he regresado a mi forma, digo, de bailar. Todavía sigo siendo mejor bailador que tú. Algún día, amigos, vamos a televisar eso. A ver si es cierto. Pero lindísimo. Qué bueno, Daniel. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y qué bueno que ya te sientes mejor. Como siempre, nos traes un tema informativo, yo pienso, para la comunidad, que de eso se trata, ¿verdad? El programa de poder ayudar y asistir y educar, más que nada. Sí, y hoy quería platicar sobre un tema que hemos tratado antes, que hemos platicado antes, y eso tiene que ver con el sistema de justicia, una parte que quiere decir, digo, que la parte que tiene que ser jurado, un jurado. ¿Por qué es un jurado? ¿Quién compone un jurado? ¿Cuál es el propósito de un jurado? ¿Y por qué nosotros como latinos nos debe importar si hay jurados o no? Así es. Así es que empezamos primeramente con ¿qué es un jurado? Y digo eso porque en los países latinos, que yo me dé cuenta y lo he estudiado, no hay ningún país latino que tenga un sistema de jurados. Sí, no se usa, ¿verdad? No se usa eso. Típicamente el control lo lleva el juez. Sí, ahora, un jurado, ¿qué es un jurado? Un jurado le llaman a 12 personas, le llaman a mucho más, pero vienen ellos y se sientan allí a escuchar y ver toda la evidencia. Y al fin del caso, ellos deciden, en un caso criminal, si el acusado es inocente o es culpable. ¿Okay? Y típicamente, Daniel, es un jurado de la gente de la misma comunidad, ¿verdad? Sí, pero antes de todo tenemos que explicarte, aparte del caso criminal, en el caso civil, el jurado hace el mismo trabajo, pero la decisión en un caso civil y es si el acusado, el demandado, le debe dinero al que lastimó, al que le robó, al que le quitó, y cuánto se le debe. Vamos suponiendo en un caso civil, esta persona atropelló el niño de la pareja de los demandantes. La niña de los demandantes fue atropellada por el demandado. Y el jurado tiene que decidir, primeramente, si el demandado le faltó descuido, era negligente. Y cuando ocurrió... Una forma de si es culpable o no es culpable, ¿verdad? Y decidiendo eso, si deciden que que él tuvo la culpa, que él es responsable por causar la muerte de la niña y ellos tienen que decir la segunda pregunta es ¿cuánto se le debe? Eso es un caso civil. Así es que los Daniel, jurados la cantidad, o sea, la decisión se hace primero, ¿se debe o no se debe? ¿Y la cantidad también la decide un jurado? Así es. Okay. Así es que nomás quiero explicar la diferencia entre un caso criminal y un caso civil. Pero el jurado hace el mismo trabajo. ¿Y nomás en esos dos tipos de casos se ocupa un jurado? O sea, caso criminal y caso civil. Sí, porque por ejemplo los casos que le dicen aquí family law, que tiene que ley ver familiar. Ley familiar que tiene que ver por lo regular principalmente, típicamente, divorcios. Pero también todas las cosas que tienen que ver con divorcios. ¿Con quién se va? La división de propiedad, la división de los niños y cosas así. ¿Cuánto tiempo va a pasar el niño con el padre, con la madre? ¿Quién le va a llevar a la escuela? Todas esas cosas. ¿Y en eso no se usa? No hay jurado. Okay. En esos casos es el juez que decide, el que escucha evidencia de los dos lados y decide. Ok, ahora estábamos diciendo que en todo el mundo es raro el país que tenga un sistema de justicia que incluye jurados. Nosotros, aquí en Estados Unidos, tenemos esta tradición, estas leyes de jurados, que viene ¿de dónde? Viene del país de Inglaterra. De Inglaterra es donde venía la palabra courtroom, la corte. ¿Por qué? De sala de corte. ¿Qué corte? ¿Qué tiene que ver? Porque el rey de Inglaterra, él era el juez, el que decidía, y las personas que él tenía en su reino, había pleitos. No, tú me debes, yo te traigo un saco de papas y me tenías que dar tú esto y no me diste, y
yo te acuso y cosas, o tú te rebates esto, el que decidía era el juez, digo el rey. El rey llegaba y en donde se llevaba a cabo el procedimiento en la plaza, que en Inglaterra le dicen court, ¿verdad? No plaza. Sí, Plaza viene de Italia, de los latinos, ¿verdad? Pero ahí, y por eso se llama el courtroom, el cuarto de la corte, porque ahí en la corte o la plaza es donde se La llevaba a corte cabo. era la plaza donde se llevan a cabo estos eventos. Y ya después, con el tiempo, los reyes se cansaron. No, tengo que ir de pueblo en pueblo a hacer esta decisión. ¿Sabes qué? En vez de yo hacerlo, voy a permitir que los ciudadanos, entre ellos mismos, ellos escojan 12 personas que escuchen la evidencia y deciden, así, yo me quito de todo ese trabajo. O sea, esta tradición viene desde muchísimos años atrás. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué 12 personas? ¿De dónde viene ese número? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 10? ¿Por qué 12? No estamos seguros, pero estudiando la historia, creemos que la cantidad o el número de 12 personas es de los apóstolos, que eran 12. 12 apóstoles. ¿Verdad? Y creemos que de allí vino ese número. Así es que por eso se seleccionarían 12 personas. Ahora, ya sabemos que nuestras tradiciones, este sistema de justicia que incluye un jurado, viene de Inglaterra. Es muy interesante que hoy en Inglaterra ya no existe el jurado para los casos civiles. De vez en cuando hay un caso que califica, pero para los casos criminales todavía sigue el sistema de jurados que van a decidir si es culpable o inocente o no culpable el acusado. Pero en todos los demás países, Canadá, México, Centroamérica, Suramérica, Europa, África, es un juez o un cuerpo de jueces, 2 o 3, 4, 5, 6 jueces. Un panel de jueces. Sí, pero no un jurado de cualquier persona de la comunidad, ya sea lechero, ya sea carnicero, ya sea ranchero, lo que sea. Y aquí en los Estados Unidos es uno de los únicos países que se hace, aparte de Inglaterra, estabas platicando. Y entonces, ¿esto cómo se lleva? O sea, ¿cómo entras? Yo puedo decir, yo quiero ser un jurado, o cualquier persona de la calle puede venir a decir, yo quiero ser un jurado. Buena pregunta. Aquí en los Estados Unidos, el jurado se selecciona como, en primer lugar, la lista, para calificar uno como jurado, para miembro de un jurado, tiene que ser ciudadano y no ser culpable, convictido de felonías antepasado. Okay. O sea, no tener felonías y ser ciudadano. Ok, esos son los dos requerimientos. Okay. Mira, Daniel, vamos a tomar una corta pausa y vamos a regresar con más información de todo esto. Amigos, no se vayan. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ojalá y se estén disfrutando una tacita de café esta mañana o de té, lo que estén tomando. Y estamos platicando esta mañana con el abogado Daniel Rodríguez y él nos está hablando de lo que es el jurado, ¿verdad? Que somos afortunadamente uno de los únicos países que esta ley se usa y esta tradición se usa. Compuesta de 12 personas que nos está diciendo. Daniel, y antes de la pausa nos estabas explicando cuáles son los requerimientos para poder ser un jurado. O sea, no puedes venir de la calle e ir a la corte, presentarte, decir, hoy quiero ser jurado. Sí, así es que las calificaciones principales es, uno tiene que ser ciudadano, la primera cosa. Segundo, que uno no tiene convicciones criminales, felonías. Delitos menores se permiten, pero no delitos mayores que son felonías. Si el gobernador nos ha perdonado, yo tuve una felonía, vamos diciendo, y el gobernador de California dijo, ¿sabes qué, Daniel? Te quito esa convicción. Y puedo ser miembro de un jurado. Porque se te borró eso, ¿verdad? Se borró. Pero aparte de eso hay otras calificaciones. La calificación, uno tiene que hablar inglés. Si no habla inglés, aunque sea ciudadano, sabes que no te van a... Porque no vas, es obvio, y eso es obvio, me imagino, porque no vas a entender el procedimiento ni lo que está pasando. Entonces. Sí. Y aparte de esos requisitos, hay otros requisitos. Requisitos más informales. Por ejemplo, cuando, en primer lugar, uno recibe un anuncio, una carta, en cual dice que el Kern County Superior Court, la Corte Superior del Condado de Kern, o en el condado que vive uno, en Monterey, Los Ángeles, San Bernardino, Fresno. Es lo que te iba a preguntar, Daniel, que mencionas el condado donde vives.
Porque si yo veo una noticia, es un caso que va a ir a jurado y me interesa, yo no me puedo ir a presentar a ese condado a quererse. Sí, O sea, no. te escogen por... En donde uno está, en donde uno es residente, en donde uno vive. Ok. Así es que uno recibe la carta, le dice a tal fecha, uno se va a presentar y por lo regular también dice, antes de ese día, por favor de llamar a este número para averiguar si te vas a presentar ese día o no, o tal vez el siguiente día. De uno va ahí. Cuando uno va ahí, lo llevan a una corte y ahí está el juez, ahí está la secretaria del juez, ahí está el policía. Cuando digo policía me refiero al guardia que está ahí en la corte, el bailiff que le dicen en inglés. Sí. Los partes del caso, el acusado, el que está acusando, el procurador, los abogados que están ahí. O el demandado y el demandante, ¿verdad? Y de ahí llevan 50 personas. Y de ahí empieza el proceso de seleccionar. Y el proceso de esto, ponen 18 personas en una, decimos caja, pero no es una caja, es donde hay 18 sillas y se sientan ahí. El juez les hace preguntas y permite que los abogados hagan preguntas si es un caso estatal. En la Corte Federal es un proceso un poco diferente. Ok, y esas preguntas le preguntan, ¿sabes qué? El fulano de tal, el acusado, en un caso criminal, es fulano de tal. Y su abogado es fulano de tal. El procurador es fulano de tal. Aquí, ¿alguno de ustedes conoce al acusado? Sí. ¿Tu nombre? Pues mi nombre es Jorge Martínez. ¿Y cómo es que conoces al acusado? Pues es mi primo. Descalificado. Descalificado. ¿Por qué? El propósito de un jurado es de seleccionar 12 personas que no les interesa, que no tienen un interés financiero, un interés familiar en el caso, porque tienen que ser el papel de una arbitradora, no apoyando un lado ni al otro lado. Ser neutral, tiene que ser neutral. Es ser neutral. Así es que si uno es relacionado, dice, sí, oiga, señorita, ¿cuál es su nombre? Pues mi nombre es Jane Smith. Sí, señorita Smith, ¿qué me quiere decir usted? Pues yo conozco al acusado. Ah, sí, ¿cómo lo conoce? Pues es mi compañero de trabajo. Tal vez el juez dice, no te voy a... O es mi patrón. Sí. Es mi no menos. Perdón, lo voy a quitar. Así es que ese es el proceso. Y al final de todas esas preguntas, ¿quién decide? Pero queremos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que sucede si uno ignora la carta que recibe uno en cual le avisa que te tienes que tú, presentar? Ofelia Villatoro, te tienes que presentar a tal hora, tal día, ahí en la corte? Y dices, ¿tú sabes qué? Yo me voy a ir de vacaciones a Ciudad Obregón. Ya tengo mi tía que la quiero ir a ver, ya tengo mucho, y me voy a ir de vacaciones. Sí, o sea, ya tenía planes y no los voy a cambiar. Voy para allá. En primer lugar, uno le escribe a la corte o llama y dice, yo tengo vacaciones, pero muchas veces la secretaria dice, ok, te damos el mes siguiente. Pero si uno no se reporta, no llama ni nada de eso, de ahí la corte, la ley dice que la persona que recibió el aviso y falló en presentarse es culpable de contempt of court. Contempt quiere decir que uno está ignorando la corte. La corte, y el castigo es una multa que llega hasta $1,000 y lo pueden encarcelar por 5 días. Simplemente por o no presentarte o no hablar. Sí, así es que el juez tiene el derecho a hacer eso. Es otra cosa que lo vaya a hacer o no. Tal vez el juez sabe. Pero te estás arriesgando a que sucedan ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Así es que es lo que queríamos averiguar. Y ahora vamos suponiendo que uno es seleccionado. Dice uno, ¿sabes qué? Yo tengo trabajo. El trabajo que tengo yo, ¿con quién trabajas? Pues trabajo con Chevron. Dice el juez, pues Chevron paga por el servicio. Si usted es seleccionado y el juicio va a durar 3 semanas, se te va a pagar. Ok. No hay problema con esa compañía. A ver, tú, ¿y usted? No, pues yo soy palatero. Yo soy mi propio empleador. Si yo no trabajo, si no vendo paletas... Si no trabajo, no gano. No gano y tengo los pagos de la casa, tengo los pagos del carro, todo eso. Y ese en inglés se dice hardship, que le va a causar bastantes dificultades financieras. Sí, se la va a ver apretadas, ¿verdad? Sí, y tal vez el juez diga, ¿sabes qué? Este juicio solamente va a durar 3 días. En este caso, te voy a tener aquí 3 días. O dice, no,
este va a durar una semana, va a durar 2 semanas, va a durar 3 semanas, y va a ser, el golpe financiero va a ser demasiado pesado. Te voy a permitir que te voy a vayas. permitir que se salga. Y aquí a las personas seleccionadas, ¿cuánto se les paga? O se les paga, o sea, Sí. ok. Y se queda persona, pues yo trabajo con el condado de Kern y a mí me pagan $200 al día. Y voy a estar aquí 2 semanas. ¿Pagan mis 200 al día? La ley dice no. No. En California se le paga $15 por día y 32 centavos la mía, la distancia de la casa, del hogar, a la corte y regreso. Así es que si aquella persona viene de Ridgecrest, que son 150 millas, se le va a pagar 300 millas más $15 al día. Okay. Pero aún, o sea, no es suficiente, ¿verdad? Sí. Daniel, vamos a tomar otra pausa comercial y vamos a regresar y para que nos sigas explicando, porque una de las preguntas que tengo es, ¿quién va a decidir todo eso? Entonces, amigos, continúen con nosotros, no se vayan. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hablando esta mañana para ustedes que apenas nos están acompañando sobre el tema del jurado, ¿verdad? El papel que desempeñamos como jurado, quiénes califican, quiénes no. Daniel nos estuvo explicando que uno de los requisitos otra vez es ser ciudadano, ser llamado por la corte, y es muy importante que asistamos o hagamos el atento por lo menos de comunicarnos con la corte, porque puede haber consecuencias, ya sea multas o hasta cárcel. Entonces, muy importante en acudir a esas citas, sí, o por lo menos presentarnos o llamar, ¿verdad? Daniel, y nos estabas explicando, la corte llama a varias personas, a 50, 100, depende del caso, ¿verdad? Entonces, se va seleccionando la persona, se van pasando, ¿verdad? Y ya sea, nos estás diciendo que el abogado, el fiscal y el juez están haciendo preguntas a estas personas. Entonces, mi pregunta para ti era, tú le estás preguntando a alguien algo y, no sé, ¿te parece bien para tu caso o no te parece bien? ¿Quién decide quién se queda? Sí, el que decide últimamente son los abogados. Depende del tipo de caso. Por ejemplo, en un caso criminal regular, no de pena de muerte, ni nada. No estoy hablando de esos casos mucho, mucho más serios. Pero un caso criminal típico, cada abogado tiene le dan 10 chances para tumbar, para remover, para quitar un miembro del jurado. Así es que empiezan con 20 y dice el juez, señor procurador, usted tiene el derecho de remover. Dice, ¿sabes qué, señor juez? Le pido a la corte que le dé las gracias al jurado número 3 y lo quitan. ¿Y cuáles serían ¿la puedes remover por cualquier razón? Sí, casi, ¿verdad? Por lo regular, el procurador dice, ¿sabes qué? No quiero a aquella persona porque aquella persona, no lo dice, lo piensa, pero no lo dice. Por ejemplo, está pensando él, ¿sabes qué? El cliente mío vive en este barrio y este vive en el mismo barrio. Tal vez va a haber una conexión. Va a haber una conexión, no lo quiero, ¿verdad? No me favorece, porque puede ser favorable para la otra persona. El otro abogado tal vez diga, ¿sabes qué? Mi cliente se gana la vida manejando troque. Y ese troquero allá, cuando esté decidiendo cuánto dinero, si fue lastimado, le va a dar más dinero. Le va a dar más conexión. Así es. Así es que, todas esas razones. Ahora, las razones que no se permiten es que un abogado diga, ¿sabes qué? El procurador dice, el acusado es raza negra. Y voy a quitar del jurado todos los negros. Porque él piensa, ¿sabes qué? Le van a creer más al acusado. Así es. Se van a unir en su tribu, ¿verdad? Que sí, usamos mucho eso. En vez del policía, en este caso criminal. La ley dice, no se puede remover un miembro del jurado a base de raza, religión, porque la Constitución, que es la ley suprema, le garantiza a todos el derecho de tener, en inglés dice, a jury of your peers, un jurado compuesto de los miembros de la comunidad. De los miembros de tu comunidad. Sí, de todos, no nomás ciertas, ¿verdad? Así es que
Esas son las razones que no se permiten. Pero yo me imagino que sí, y sí te pregunta el juez, porque si estás diciendo que lo puedes remover y simplemente pensarlo y no decirlo, entonces puede ser que sí haya... Sí, ahora, el juez no puede preguntar, oiga, señor procurador, yo he notado que este es el 5º miembro que es de raza negra Que remueves. que remueves y no remueve a ninguno de los anglosajones. El abogado contrario se tiene que poner de pie y decir, señor juez, yo me opongo, esta es ya la 5ª persona que ha removido él, mi cliente es de raza negra, obviamente. Entonces, ese es el trabajo del abogado que está defendiendo a la persona, ¿verdad? Sí, así es que ese es el caso. Ahora, tenemos que platicar sobre este punto. El punto es, ¿por qué a nosotros, a nuestra comunidad latina, por qué nos debe importar el sistema de justicia que incluye el jurado? Esta es la respuesta. Si uno va a la corte a ver los casos criminales, primeramente la población, el pueblo del condado de Kern, 51-52% de la gente que vive aquí en el condado son latinos. Y cuando uno va a la corte, en los casos criminales, yo estimo que hay como 75% de los acusados de crimen son latinos. Y algunos de ellos no hablan inglés. Igual en los casos civiles, ¿quién son las personas que se golpean, que van rumbo al trabajo en la mañana por una carretera 55 millas y viene y les pega un troque? ¿Quién son las personas que están trabajando con máquinas y les troza un brazo? Son los trabajadores. Y los trabajadores que hacen trabajo así pesados, ¿quién son? Somos nosotros, los latinos. La mayoría somos nosotros los latinos. Somos los que andamos piscando, levantando almendra, andamos trabajando en el gym, andamos podando, andamos en las cuadrillas. Nosotros somos los que somos lastimados por el troque que se pasó del alto. Así es que en los casos civiles, y específicamente en casos en cual uno fue lesionado por la negligencia de aquella persona, ya sea la compañía que sea Shell, sea Wonderful, sea la que sea, el troque de ellos se pasó del alto y nos pegó, nos atropelló. Esas personas, muchas veces los trabajadores, no hablan inglés, andan trabajando en el field y no lo hablan bien. Y eso es un punto, Daniel, que sí se usa contra nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué nos debe importar? Porque si los latinos nosotros no respondemos que vayamos a hacer el papel del jurado, o llegamos ahí a la corte y decimos, señor juez, no hablo inglés. Eso quiere decir que el jurado compuesto, al final, típicamente va a ser todos anglosajones. Y el cliente mío que es latino, te hago una pregunta rápidamente. Hay 2 casos. Hay un caso de esta pareja que el acusado, el demandado, atropelló y le mató a la niña de 8 años, a la pareja esta. Es rubia, ojos azules, es anglosajona. Y esta niña acá, de 8 años, un mes después atropelló otro troque, y esa niña es morena, de piel morena, ojos cafeces, es latina. Los padres de ella no hablan inglés. El jurado escucha la evidencia y deciden, el troque tuvo la culpa. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto se debe? ¿Qué es el valor? Si los miembros del jurado uno debe decir, lo justo es que que sea igual. Que sea igual, así ¿verdad? Es, así es. Pero muchas veces, porque el jurado está compuesto de anglosajones y no hay conexión, no hay comunicación, porque aquella persona dice, está viendo la persona de 45 años de edad que es la mamá de la niña y ella se pone de testiga y llora o hace lo que cuenta cuentos de su niña, y ya en otro caso la madre se pone de pie de 45 años de edad, morena, piel morena, ojos cafeces, y no habla ninguna palabra de inglés. Yo pienso que se pierde algo en la traducción, Daniel, y eso es lo importante. Yo pienso que ese es el mensaje que quieres dar hoy. Tenemos unos segundos, pero amigos, por favor, hay que hacer nuestro trabajo y unirnos en eso. Hasta la próxima.